Ucrania, Europa, nada. La retirada de Estados Unidos de Ucrania y Europa consuma la victoria de Putin en los intramuros de Europa. Semejante acontecimiento trae a la memoria hechos nefastos del pasado, como la repartición de Polonia entre Stalin y Hitler, y otros de distinta naturaleza, como la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Además, el pacto entre Trump y Putin significa, como lo ha visto con claridad el filósofo Slavoj Žižek, una amenaza a la democracia europea. Por eso, este pacto se parece mucho al que en su día tramaron Hitler y Stalin, que significaba trazar una frontera que en ese momento era el Mar del Norte, el Reino Unido, al interior de la cual desaparecía el liberalismo. ¿Por qué es importante defender la política liberal? ¿Por qué Žižek se empeña en mostrar que Europa representa la política liberal y debía y debe defenderse de Putin y ahora de Trump? Las semejanzas con el pasado más aciago se hacen más evidentes, porque no solo que Putin se va a expandir por el este de Europa, sino que Trump ha hecho explícitas sus ambiciones sobre Groenlandia. De tal suerte que si en el pasado el límite de la política totalitarista se encontraba a Estados Unidos listo para hacerle frente, ahora tenemos a Estados Unidos en manos de una especie de Hitler resucitado. Es como si El hombre en el castillo, novela de Philip Dick, se hubiera convertido en realidad. En este libro de los años 60, Dick imaginaba la victoria del Eje y la derrota de los aliados. Alemania tomaba la costa este de Estados Unidos, Japón la costa oeste de América y Asia. Italia tomaba una parte de África. La novela de Dick, a diferencia de la distopía de Orwell, planteaba una mirada desde el interior de un país dominado por los japoneses y los alemanes. La distopía de Orwell se imaginaba desde un mundo en el que predominaban los rusos, que en ese momento todavía eran la Unión Soviética. Es como si los textos de ficción hubieran cobrado realidad. El Estados Unidos del presente, dominado por supremacistas y neonazis, se parece bastante al que imaginó Dick, dominado por nazis. Así como hoy por hoy la presencia de China en América Latina y en los límites de Europa se parece a lo que Dick imaginaba que podría ser el Japón. Y la Rusia de Putin se parece mucho a la que imaginó Orwell, que terminaría por dominar el Reino Unido e implantar el Ingsoc, el socialismo inglés, salvo que el Ingsoc o socialismo inglés corre el albur de ser reemplazado por el pan-nacionalismo ruso. Pero, ¿por qué es importante defender el liberalismo? En una coyuntura como la que hemos ilustrado, complicada además por el ascenso de los nacionalismos racistas en Europa, cabría pensar que el liberalismo ha perdido cualquier punto de apoyo. Antaño, al menos Reino Unido y Estados Unidos eran potencias de carácter liberal. Hoy no se ve por ningún lado interés en defender esta ideología que enarbola la libertad e igualdad como fundamentos de la política. Los orígenes del liberalismo se remontan a Grecia y llegan a nuestros días a través del Renacimiento. La libertad de expresión y pensamiento es una de sus conquistas y otra es la igualdad, que se expresa en los regímenes de talante democrático, es decir, donde existen votaciones para elegir un gobierno y partidos políticos que representan a distintos grupos sociales. Estas son características básicas del liberalismo político, porque el liberalismo económico responde a una compleja trama de desarrollo industrial, comercio internacional de grandes magnitudes y predominio de las finanzas. El liberalismo es el discurso de la burguesía, es en breve una conquista burguesa. ¿Qué es la burguesía? Podríamos decir que la burguesía es, con todas sus contradicciones, la clase media. Por eso es importante defender el liberalismo, porque el mejor gobierno, decía Aristóteles, es el de la clase media. Garantiza en el mundo que estamos perdiendo ante nuestros ojos ciertas libertades y cierto margen de prosperidad. La política contempla distintas formas de gobierno, la oligarquía, la aristocracia, la tiranía. Para lo que nos importa aquí, Europa era efectivamente, pese a sus contradicciones representadas por su hegemonía cultural, un territorio que representaba el gobierno de la clase media, que según los clásicos era el gobierno de la aristocracia, de los que brillaban por su capacidad intelectual. Perder Europa significa dejar libre el camino para las tiranías de uno y otro signo. Claro, Europa desde una perspectiva latinoamericana podría verse como una potencia imperialista. Recordemos
y recordemos a Zizek que Europa ha intervenido en los últimos años en las guerras de Siria, Libia e Irak y que junto a Estados Unidos hizo añicos no solo a esos regímenes dictatoriales, sino también a esas sociedades que supuestamente liberadas se han visto hundidas en la violencia y han sufrido una inmisericordia ocupación. Sin embargo, y aquí viene el giro liberal de esta reflexión, que pasa a darle la razón a Zizek. Cabe recordar lo que pasó con Vietnam y por qué eso es importante de recordar hoy. Cuando Estados Unidos decidió intervenir en Vietnam, no solo que fue contenido por la ayuda de los comunistas de Vietnam recibían de la Unión Soviética, sino que dentro de su propio territorio sufrió una abierta oposición. La guerra de Vietnam se acabó porque la sociedad de Estados Unidos se negó a seguir participando en una guerra que los desangraba y que significaba oprimir a otro pueblo. La resistencia se expresó de múltiples maneras y podríamos decir hoy que es un ejemplo de política no violenta. Sin embargo, cabría preguntarse por qué no ha existido dentro de Estados Unidos y Europa una resistencia similar a las guerras que vinieron después, a la guerra de Irak en los años 90 y a principios del siglo XXI y a las que le siguieron. Podría creerse que la sociedad había perdido sus creencias políticas liberales y las había vaciado para dejar solo en pie el interés económico y más rudamente el deseo de consumir. Lo que perdemos con la caída de Ucrania, todos quienes pensamos que existen ciertas nociones fundamentales sin las que estaríamos condenados a la tiranía o a la imbecilidad, resulta muy grave. Sin que exista una poderosa corriente democrática que se enfrente a Trump y a Putin y al comunismo chino, parece que hemos comenzado a vivir en un mundo en el que, como imaginaron Dick y Orwell, podría imponerse la mentira, el racismo, el silencio.